Yo fui la última persona en ver a Valentina. Lo sé porque revisé las cámaras de seguridad del estacionamiento una y otra vez, congelando cada cuadro, buscando algo que me dijera que me equivocaba. Pero ahí estaba ella, subiendo a su auto a las 18:47, sola. Y ahí estaba yo, 30 metros atrás, caminando hacia mi coche. 2 minutos después, las cámaras la captaron saliendo del estacionamiento. Nunca llegó a su casa. Nadie me cree cuando digo que encontré algo en su bolso, algo que lo cambió todo, algo que explicaba por qué murió. Esta es mi historia, y es la última vez que la cuento. Trabajé con Valentina Suárez durante 3 años en Mercado y Asociados, una firma de auditoría en el centro de la ciudad. Compartíamos escritorio, almuerzos, cafés interminables y esa complicidad silenciosa que nace de sobrevivir juntos a jefes imposibles y plazos absurdos. Era meticulosa hasta el punto de la obsesión. Cada archivo etiquetado con códigos de colores, cada correo respondido en menos de 1 hora, cada número revisado 3 veces antes de enviarlo. Por eso, cuando dejó de contestar mensajes esa noche, supe que algo estaba mal. Valentina nunca, jamás dejaba un mensaje sin leer. Marcos llamó a la oficina al día siguiente. Era sábado por la mañana, inusualmente temprano. Su voz sonaba rota, desesperada, como si hubiera pasado toda la noche gritando. ¿La viste ayer? ¿Te dijo algo? ¿Mencionó algún lugar a donde iba? Yo le conté todo lo que recordaba. Habíamos terminado un informe juntas, ella parecía cansada pero normal. Se fue a su hora habitual. No mencioné que, antes de irse, la vi revisando su teléfono con una expresión que nunca le había visto, algo entre miedo y rabia contenida. Marcos no era un mal tipo. Un poco distante, tal vez. Trabajaba en ventas, siempre viajando, siempre ausente. Valentina mencionaba que pasaban semanas sin hablar realmente, solo intercambios sobre facturas y horarios, pero nunca se quejaba. Es su forma de ser, decía, encogiéndose los hombros. La policía me interrogó 2 días después del desaparecimiento. Me citaron en la estación, una sala gris con olor a café viejo y desinfectante. 2 detectives, uno joven, tomando notas compulsivamente, otro mayor de brazos cruzados, mirándome como si ya hubiera decidido que yo sabía más de lo que decía. ¿Discutieron ese día? ¿Notó algo fuera de lo común? ¿Ella confiaba en usted? ¿Compartían secretos? Cada pregunta me hacía sentir como si yo fuera la sospechosa, no la testigo. Respondí con la verdad. No discutimos, no noté nada extraordinario. Éramos amigas, pero no íntimas confidentes. El detective mayor se inclinó hacia adelante. ¿Sabe si Valentina tenía problemas con alguien en el trabajo? Negué con la cabeza. ¿Problemas personales? Volví a negar. Él suspiró, decepcionado. Si recuerda algo, cualquier cosa, llámenos. Me entregó una tarjeta y me dejó ir. Esa noche no pude dormir. Seguía viendo la expresión de Valentina en mi mente, ese miedo contenido en sus ojos cuando bloqueó su teléfono. Ese viernes, 14 de octubre, comenzó de forma inusual. Valentina siempre llegaba a las 8:30 en punto, con su café con leche y su bolsa de cuero negro perfectamente organizada. Pero ese día llegó a las 9:45. Cuando entró a la oficina llevaba lentes de sol oscuros, aunque el día estaba nublado y gris. Se los quitó solo cuando llegó a su escritorio y fue entonces cuando noté que sus ojos estaban hinchados, rojizos. Había llorado. ¿Estás bien, Vale?, le pregunté en voz baja. Solo cansada, respondió sin mirarme, encendiendo su computadora con movimientos mecánicos. No insistí. Valentina era reservada con su vida personal. Respetaba su espacio. Durante la mañana, recibió 3 llamadas. Cada vez su teléfono vibraba ruidosamente sobre el escritorio y ella lo tomaba con prisa, mirando la pantalla con expresión tensa. Cada vez se levantaba y salía al pasillo para hablar. Yo podía ver su reflejo en la ventana del edificio de enfrente, gestos tensos,
puños apretados, labios moviéndose rápido. En una de las llamadas, la vi pasarse la mano por la cara, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Cuando volvía, tecleaba con violencia, como si quisiera romper el teclado. A la hora del almuerzo, no salió. Se quedó frente a la computadora, picoteando una ensalada fría que había sacado de su bolso. Intenté conversar sobre el clima, sobre un proyecto nuevo, sobre cualquier cosa, pero estaba ausente, respondiendo con monosílabos, asintiendo sin escuchar realmente. En un momento, alrededor de la 1 de la tarde, su teléfono vibró sobre el escritorio. Ella estaba en el baño. Alcancé a ver parte del mensaje antes de que la pantalla se bloqueara. No puedes seguir ignorándome. Sabes lo que tengo. Sabes lo que significa. Cuando ella volvió y vio que su teléfono estaba iluminado, lo tomó rápidamente y me lanzó una mirada que nunca olvidaré. No era enojo, era advertencia, como si me estuviera diciendo, no preguntes. La tarde transcurrió en un silencio incómodo. Valentina trabajaba con intensidad frenética, revisando documentos, escribiendo correos, haciendo llamadas de trabajo. Pero cada pocos minutos miraba su teléfono personal, como si esperara algo, o como si temiera algo. A las 5:30 guardó algunos archivos en una memoria USB. Eso me sorprendió porque teníamos prohibido sacar información de la oficina sin autorización escrita. Valentina era la persona más reglamentaria que conocía. Nunca rompía protocolos. A las 6 de la tarde comenzó a empacar sus cosas más rápido de lo normal. Su bolso, ese modelo de cuero negro que siempre llevaba, estaba abierto sobre la silla. Vi que metía una carpeta manila gruesa, algo poco común. Luego añadió su computadora portátil personal, no la de la empresa. Cuando me vio mirando, cerró el bolso de golpe con un chasquido seco. ¿Todo bien, vale?, le pregunté, intentando sonar casual. Perfectamente, respondió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sus manos temblaban ligeramente mientras abrochaba su bolso. Caminamos juntas hasta el elevador. Ella apretaba las correas de su bolso con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. En el elevador, el silencio era pesado, casi insoportable. Yo intenté hacer conversación trivial, pero ella solo asentía, mirando los números de los pisos bajar. Ella se bajó en el estacionamiento del sótano, yo seguí hasta el nivel 2. Antes de que las puertas se cerraran, la vi caminar rápidamente hacia su auto, mirando constantemente a su alrededor, como si esperara que alguien la siguiera. Esa fue la última vez que la vi. Su perfume de jazmín se quedó flotando en el aire del elevador mucho después de que las puertas se cerraran. Y esa imagen, Valentina caminando rápido, asustada, sola, quedó grabada en mi mente para siempre. 48 horas después de su desaparición, un domingo por la mañana, la policía encontró el auto de Valentina abandonado en una zona industrial a 20 kilómetros al oeste de la ciudad. Un área desolada de fábricas cerradas y lotes vacíos. Las llaves estaban en el encendido, su teléfono en el asiento del pasajero con la batería completamente muerta, su chaqueta doblada en el asiento trasero, pero su bolso no estaba. Marcos organizó una búsqueda masiva. Voluntarios, amigos, compañeros de trabajo, personas que nunca había visto. Yo me uní al grupo que revisaba la zona cercana al auto abandonado. Pasamos días peinando cada callejón, cada contenedor, cada edificio abandonado. Nada. Era como si Valentina se hubiera evaporado. Una semana después, la policía me llamó de nuevo. Esta vez el tono era diferente, más serio. Necesitamos que venga a la estación inmediatamente. Cuando llegué, me llevaron a la misma sala gris. El detective mayor, el de brazos cruzados, me mostró una laptop. Hemos estado revisando las cámaras de tráfico,
dijo, girando la pantalla hacia mí. «Mire esto». Las grabaciones mostraban el auto de Valentina tomando la ruta hacia el área industrial, pero había algo extraño. El vehículo se detuvo en 3 lugares diferentes antes de llegar al punto donde lo encontraron: una gasolinera, un cajero automático y un estacionamiento vacío detrás de un supermercado abandonado. En cada parada, el conductor permanecía dentro del auto entre 5 y 10 minutos, sin bajar. ¿Ella conocía esa zona?, preguntó el detective. «No lo sé, nunca la mencionó», respondí sintiendo un nudo en el estómago. «Nunca he estado ahí». El detective deslizó una foto ampliada sobre el escritorio. Era una captura de una de las cámaras del supermercado. Se veía el perfil borroso del conductor. La figura usaba una gorra oscura. Valentina nunca usaba gorras. Su cabello siempre estaba perfectamente peinado. «¿Es ella?», preguntó el detective, observándome cuidadosamente. Entrecejé los ojos. La resolución era mala, pero la postura del cuerpo, la forma de los hombros... No puedo asegurarlo, admití. Pero Valentina no usaba gorras. El detective se reclinó en su silla. «Hay otra cosa. Revisamos sus registros telefónicos. En las últimas 2 semanas recibió 17 llamadas de un número no registrado. Todas duraron menos de 1 minuto. Y hay mensajes de texto borrados, pero nuestros técnicos están trabajando en recuperarlos». Esa noche no pude dormir. Algo en esas imágenes me perturbaba. Las paradas no tenían sentido. ¿Por qué alguien se detendría en lugares tan específicos? A menos que estuviera esperando a alguien, o dejando algo, o buscando algo. El lunes siguiente volví a la oficina. Era un día extraño, silencioso. El escritorio de Valentina seguía exactamente como lo había dejado. Su taza de café vacía, un post-it amarillo con una nota de reunión, su planta de suculenta comenzando a marchitarse. La computadora estaba sellada con cinta amarilla de la policía, pero su cajón personal no estaba sellado. Miré alrededor. La oficina estaba vacía. Eran las 7 de la mañana. Abrí el cajón con cuidado. Dentro encontré los objetos habituales: recibos de cafetería, clips metálicos, bolígrafos, un lápiz labial rosa pálido, chicles de menta y al fondo, escondida debajo de un folder viejo, una llave pequeña plateada con una etiqueta de papel amarillento que decía SV217. No reconocí el código. La guardé en mi bolsillo y cerré el cajón rápidamente. También decidí revisar los archivos de correo electrónico compartidos. Valentina y yo teníamos acceso a los mismos proyectos, las mismas carpetas. Busqué cualquier cosa de la última semana. Había un intercambio extraño con alguien identificado solo como RM, fechado 3 días antes de su desaparición. Los mensajes principales habían sido borrados, pero quedó uno en la carpeta de spam, probablemente eliminado por accidente. No voy a dejarlo pasar. Tú decides cómo termina esto. Última oportunidad. Sentí un escalofrío. ¿Quién era RM? Busqué en el directorio interno de la empresa. Había un Rafael Montoya, contador senior, 42 años, trabajaba en el piso de arriba en el departamento de finanzas. Nunca había interactuado mucho con nosotras. De hecho, apenas lo conocía de vista. Decidí averiguar más. El martes por la mañana llegué temprano y esperé a Rafael Montoya junto a la máquina de café del 3er piso. Sabía que él llegaba siempre a las 8:15 y pasaba por ahí primero. Cuando apareció, lo abordé con la mayor naturalidad posible. «Disculpa, Rafael, ¿trabajaste con Valentina Suárez en algún proyecto reciente?». Su expresión cambió de inmediato. Los músculos de su mandíbula se tensaron visiblemente. Sus ojos, que un segundo antes estaban relajados, se endurecieron.
¿Por qué lo preguntas? Su voz sonó cortante, defensiva. Solo intento entender qué pasó. Éramos amigas. Estoy tratando de ayudar. No trabajé con ella, respondió cortante, dándome la espalda. Se alejó sin su café, dejándome ahí parada, con el corazón latiendo rápido. Esa reacción me confirmó que estaba ocultando algo. Nadie reacciona así a una pregunta simple a menos que tenga algo que esconder. Pasé el resto del día investigando. Busqué información sobre Rafael Montoya en las redes sociales. Perfil de LinkedIn privado, Facebook bloqueado, Instagram inexistente. Pero encontré una publicación antigua en un foro de contabilidad. Rafael había trabajado antes en Constructora Milán S.A., una empresa investigada por fraude contable hace 5 años. El caso nunca llegó a juicio por falta de pruebas, pero la empresa cerró repentinamente. Valentina era auditora. Su trabajo era precisamente detectar irregularidades financieras. ¿Había descubierto algo sobre Rafael? Esa tarde recordé la llave. Busqué en internet códigos similares a SV217. Después de revisar varios sitios, encontré que ese formato era usado por Storage Vault, una empresa de casilleros de almacenamiento en las afueras de la ciudad, cerca de la zona industrial donde encontraron el auto de Valentina. No lo pensé 2 veces. Salí de la oficina a las 5, tomé mi auto y conduje hasta allá. El tráfico era pesado. Tardé casi 1 hora en llegar. La instalación era exactamente como la había imaginado. Un conjunto de contenedores naranjas oxidados, iluminados por luces fluorescentes parpadeantes que creaban sombras inquietantes. El lugar olía a metal y humedad. El encargado, un hombre de unos 60 años con barba descuidada y un cigarrillo colgando de sus labios, apenas levantó la vista de su revista cuando le mostré la llave. Sector V, segunda fila, última columna, gruñó, señalando vagamente hacia la izquierda. Caminé entre los pasillos estrechos, mis pasos resonando contra el concreto agrietado. El sector V estaba al fondo, el área menos iluminada. Encontré el casillero 217. Era pequeño, de metal verde desgastado, con un candado plateado. Mis manos temblaban al insertar la llave. Por un momento pensé que no funcionaría, que me había equivocado, pero el candado cedió con un clic metálico. Abrí la puerta lentamente. Dentro había una caja de cartón mediana, cerrada con cinta adhesiva marrón. La saqué con cuidado y la abrí ahí mismo, bajo la luz amarillenta y parpadeante. Mi corazón se detuvo. Dentro estaba el bolso de Valentina, su bolso de cuero negro. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el bolso. Lo abrí con cuidado, como si contuviera algo explosivo. Su billetera seguía ahí, con todas sus tarjetas de crédito y 200 pesos en efectivo. Sus llaves de casa con el llavero de una foto de ella y Marcos en la playa, su identificación de la empresa, un paquete de pañuelos, su cargador de teléfono. Pero había algo más. La carpeta Manila que vi ese viernes. La saqué con cuidado y la abrí ahí mismo, bajo la luz amarillenta y parpadeante. Eran fotocopias de documentos contables, extractos bancarios, transferencias entre cuentas, todo marcado con resaltador amarillo y anotaciones manuscritas de Valentina. Reconocí su letra pequeña y precisa. Las cifras eran enormes, transferencias de 200,000, 300,000, 500,000 pesos, todas moviéndose entre cuentas con nombres corporativos que no reconocía. Servicios Integrales MX, Consultoría Avanzada 2020, Grupo Estratégico del Norte. En cada página, Valentina había escrito notas. No corresponde a servicios reales. Proveedor fantasma. Sin facturas de respaldo. Coincide con periodo de RM como responsable. Y en la última página,
una nota manuscrita más larga, escrita con prisa, la letra más descuidada que de costumbre. RM está desviando fondos desde hace 2 años. Confirmado. Pruebas entregadas a... El resto estaba borrado torpemente con corrector líquido aplicado rápidamente. Pero cuando acerqué la hoja a la luz, pudo ver la marca de las letras debajo del corrector. /CB en finanzas. CB Carlos Vega, el director de finanzas de la empresa. Todo comenzó a tener sentido. Valentina había descubierto el fraude, había recopilado pruebas, había intentado reportarlo internamente y alguien la había silenciado. Salí del lugar con la caja bajo el brazo, caminando rápidamente hacia mi auto. Cada sombra me parecía amenazante. Conduje directamente a la estación de policía sin importar el límite de velocidad. El detective que me había interrogado antes estaba terminando su turno. Cuando me vio entrar con la caja, su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué es eso? El bolso de Valentina y las pruebas de por qué la mataron. Pasamos las siguientes 3 horas en esa sala gris. El detective revisó cada documento con expresión cada vez más seria. Hizo llamadas, trajeron más oficiales. Un técnico forense vino a fotografiar todo. Un fiscal llegó alrededor de las 10 de la noche. Esto es evidencia de malversación de fondos a gran escala, dijo el fiscal. Un hombre de traje oscuro y expresión grave. Estamos hablando de más de 3 millones de pesos desviados en 2 años. ¿Tenían idea de que ella estaba investigando esto? Pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. No, pero explica muchas cosas. Explica las llamadas amenazantes, explica por qué escondió estas pruebas, explica por qué está muerta. ¿Y la llave? ¿Cómo supo que yo la encontraría? El detective mayor se reclinó en su silla. Tal vez confiaba en usted. Tal vez sabía que si algo le pasaba, usted buscaría respuestas. Esa noche arrestaron a Rafael Montoya en su casa. También arrestaron a Carlos Vega, el director de finanzas. Las noticias reportaron que era parte de una investigación por fraude corporativo. No mencionaron a Valentina. Todavía no. 2 días después, un jueves gris y lluvioso, encontraron el cuerpo de Valentina en un pozo abandonado de una mina vieja, a 50 kilómetros del área industrial. Un lugar remoto, olvidado, donde nadie buscaría. La autopsia determinó que murió por traumatismo craneal severo. Las heridas coincidían con una caída violenta contra una superficie rocosa, pero había señales claras de forcejeo. Moretones en los brazos, rasguños defensivos en las manos, fibras de ropa que no era suya bajo las uñas. Rafael Montoya confesó, eventualmente, 3 semanas después, cuando su abogado le advirtió que las pruebas eran abrumadoras. La confesión de Rafael fue grabada. El detective me permitió escucharla. Creo que porque sabía que lo necesitaba. Necesitaba entender. En la grabación, Rafael hablaba con voz monótona, sin emoción, como si estuviera recitando una receta de cocina. Valentina me confrontó ese viernes por la tarde. Yo estaba saliendo del edificio cuando ella me alcanzó en el estacionamiento. Me dijo que sabía todo, que tenía pruebas, que me había estado investigando durante semanas. Me mostró fotocopias de los documentos en su teléfono. Le dije que estaba equivocada, que eran malentendidos, pero ella no me creyó. Dijo que ya había hablado con Carlos Vega, nuestro jefe, y que íbamos a ser reportados a las autoridades al día siguiente, el lunes. Entré en pánico. Hubo una pausa larga. Luego continuó. La seguí en mi auto. Ella tomó la ruta hacia su casa.
pero yo la intercepté en una carretera secundaria. La obligué a detenerse. Bajamos de los autos. Discutimos. Ella me dijo que era demasiado tarde, que las pruebas ya estaban en un lugar seguro. Yo le grité que me arruinaría, que perdería todo. Ella me dio la espalda para volver a su auto. Yo la agarré del brazo. Ella se zafó. Forcejeamos. Yo la empujé. Solo quería que se detuviera, que me escuchara. Pero ella perdió el equilibrio y cayó por un terraplén. Se golpeó la cabeza contra una roca grande. Quedó inmóvil. Otra pausa. Respiración pesada. Bajé a revisar. Estaba muerta. Entré en shock. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizado. Luego pensé que tenía que ocultar el cuerpo. Lo llevé al pozo de la mina vieja, un lugar que conocía de un proyecto anterior. Regresé por su auto, lo conduje hasta la zona industrial para despistar. Limpié mis huellas y me fui. Pensé que nunca lo encontrarían. El detective le preguntó sobre Carlos Vega. Rafael explicó que Vega era su cómplice en el fraude. Habían estado desviando fondos juntos, dividiendo las ganancias. Cuando Valentina comenzó a sospechar, Vega le advirtió que la neutralizara, pero no le dijo que la matara. El juicio duró 3 meses y medio. Rafael Montoya fue sentenciado a 25 años por homicidio culposo y fraude agravado. Carlos Vega recibió 20 años como cómplice del fraude y obstrucción de la justicia. Durante todo el proceso, Rafael nunca me miró, ni una sola vez. Marcos me agradeció personalmente después del veredicto. Nos encontramos en un café cerca de la corte. Tenía ojeras profundas, había perdido peso. Se veía 10 años más viejo. Si no hubieras buscado, me dijo con voz quebrada, nunca habríamos sabido la verdad. Nunca habría tenido un lugar donde llorarla. Pero su agradecimiento estaba teñido de un dolor infinito. Saber lo que pasó no la trajo de vuelta. No devolvió los años que les robaron. No llenó el vacío en su casa. Renuncié a Mercado y Asociados 2 semanas después del veredicto. No podía volver a ese escritorio, a ese espacio vacío donde Valentina solía sentarse. Cada vez que pasaba por ahí veía su reflejo en la ventana, tensa, asustada, recopilando pruebas en secreto, intentando hacer lo correcto, sabiendo que era peligroso. Ahora trabajo desde casa, como consultora independiente. Proyectos pequeños, clientes directos, sin oficinas corporativas ni escritorios compartidos. A veces, cuando reviso estados financieros, números, transferencias, pienso en ella, en su meticulosidad obsesiva, en su valentía silenciosa, en cómo enfrentó a hombres peligrosos sabiendo que podía costarle todo. Guardo una foto de nosotras en mi escritorio. Fue tomada en la cena de fin de año de la empresa, 2 años atrás. Ambas sonriendo genuinamente, con copas de vino espumoso en las manos. Valentina lleva ese bolso de cuero negro colgado del respaldo de su silla. Sus ojos brillan de felicidad. No tiene idea de lo que vendrá. A veces en las noches silenciosas, me pregunto si ella sabía lo que iba a pasar, si por eso dejó esas pistas tan cuidadosamente colocadas, si confiaba en que yo las encontraría. Si esa mirada de advertencia que me lanzó ese viernes era en realidad una petición silenciosa de ayuda. No tengo respuestas definitivas, solo certezas dolorosas. Fui la última persona en verla con vida. Pude haberle preguntado qué estaba pasando. Pude haber insistido. Pude haber hecho algo. Pero también encontré lo que ella quería que encontrara: su verdad, sus pruebas, su justicia. Su voz fue silenciada brutalmente, pero su verdad, la verdad que ella documentó meticulosamente en esas páginas, no pudo ser enterrada. Esa es mi forma de honrarla, de recordarla, de mantenerla viva. Valentina Suárez no fue solo una víctima,
Fue una investigadora valiente que arriesgó todo por hacer lo correcto, y merecía que su historia fuera contada. Esta es su historia, y también es la mía.